Hola, ¿cómo están? Les saluda Jackie Redondo. Hoy vamos a hablar de diversos temas, entre ellos salario mínimo, desempleo y, ¿por qué no?, también política. Para ello tenemos a un invitado de lujo, José Luis Baquedano. Un programa dedicado a analizar al grano el evidente desempleo que afecta a los hondureños de todas las edades, el sufrimiento por no percibir salarios que permitan gozar de una vida digna. Quien siempre exige que se respeten los derechos de los trabajadores y lamenta el desempleo en aumento, José Luis Baquedano, representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, está con nosotros. Bueno, está con nosotros José Luis Baquedano de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo está? Un gusto y un placer estar aquí. Realmente es primera vez que estoy en este canal y muy bonito esto. Muchísimas gracias. Háblenos un poco de usted, de su trayectoria como sindicalista. Bueno, yo me forjé en un sindicato muy humilde, que es el Sindicato de los Hospitales Psiquiátricos. Fui presidente por muchos años. Fui tesorero de la FECECITL en aquel entonces. Y también fui ejecutivo de la CTH. Entonces yo me empecé a formar en la CTH. He sido, creo que soy de los pocos dirigentes que ha estado en dos confederaciones y federaciones, porque también soy secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras FIT. Entonces estuve en el lado de la CTH y luego nos encontramos, en paz descanse, el amigo Israel Salinas. Empezamos a contactarnos y a hablar, y así decidimos integrarnos a la FIT, que es la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras FIT, y luego pues a la CUT, donde actualmente soy el secretario de organización y el responsable de la parte legal. Óigame, ¿hace cuánto tiempo es eso? Hace muchos años, creo que ya tengo como 40 años de andar en el movimiento sindical, ¿no? ¿Le conoce usted el teje y maneje bien? Pues conocemos cómo se maneja el movimiento sindical, y eso también me dio la oportunidad para ingresar a la universidad. Me hice licenciado en Administración Pública, luego no me gustó el área de la administración y me hice abogado. Y estuve becado en Costa Rica, tengo una especialidad en salud mental. Y tuve una beca en Israel, en Administración de Proyectos Agropecuarios, y estuve estudiando en la Universidad Germany Center. Dios Entonces mío. He pasado por varias universidades. Sí, tiene bastante Sí. currículum usted. Sí. Óigame, don José Luis, a mí me dicen que usted fue parte de los fundadores del Partido Libertad y Refundación. ¿Es cierto esto? Es cierto. Nos forjamos en las calles y en las calles se forjó ese partido. La idea era tener un partido que era la expectativa y la esperanza del pueblo. Y bueno, el partido ha estado en las luchas ya en segunda oportunidad que va a un proceso electoral el partido. Pues hasta este momento hemos visto que surge de una crisis política, lo que se dio en el 2009, que digo yo, los politiqueros hasta este momento no les ha caído el 20, no aprendieron de aquellas lecciones que nos dejó ese golpe de Estado, y volvemos a caer en otro bache, la crisis que estamos viviendo en este momento, y eso nos afecta a todos los hondureños. Entonces tenemos que pensar en función de los intereses del país, de nuestra querida Honduras, de nuestra gente, que es la que sufre a fin de cuentas. ¿Cuáles han sido los beneficios o los pros y los contras del Partido Libertad y Refundación desde su creación? Bueno, el partido surge del seno del pueblo, en las calles, como digo yo, en las luchas, una esperanza del pueblo hondureño, pero desgraciadamente ahí se rodeó Mel Zelaya siempre de la gente que tenía en el Partido Liberal, lo que llamaban el poder ciudadano, y eso pues ha desencantado a mucha gente, pero el partido sigue aglutinando gente. Es un partido, bueno, se ha convertido en la segunda fuerza política en el país, que es importante, que antes solo existían dos partidos, el Partido Nacional y el Partido Liberal, ese binomio que siempre han estado amarrados más de 100 años, y aparece el Libre como un balance, como el fiel de la balanza. Desgraciadamente hemos caído en esta crisis política por la mala actitud de los políticos, porque los politiqueros en nuestro país, hay que empezar por decir, la política es una ciencia. El político es un estadista que debería pensar en función de los intereses del país, en el futuro del país. Pero ¿qué es lo que tenemos? Politiquería barata y politiqueros que piensan en sus intereses y en los intereses de los grupos de poder. Entonces vemos que se apartan de los principios y postulados de los partidos, que es beneficiar al pueblo hondureño, trabajar por el pueblo hondureño, fortalecer la democracia en nuestro país, y no ha pasado eso, porque los políticos piensan de un modo, actúan de otro y hablan de otro. Entonces pierden credibilidad también con el pueblo hondureño. Uno no sabe qué esperar de un político en un momento determinado
cómo va a actuar, cómo piensa, cómo habla. Tienen sus propios medios para poderse conducir dentro de ese ámbito político, que de repente el pueblo hondureño no entiende qué es lo que pasa en torno a la política. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Porque mire usted, comenzaron las cosas, los organismos internacionales no decían nada y ahora están como que a favor de un lado, ya muchas potencias internacionales como Rusia, Estados Unidos están reconociendo a Juan Orlando Hernández, inclusive la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos en su último informe, si bien es cierto habla de anomalías en el proceso electoral, no recomienda hacer unas nuevas elecciones. ¿Cómo ve usted el panorama político que estamos viviendo actualmente? Hay un hecho que no se puede esconder. La verdad que sí fue mal manejado el proceso político por parte del Tribunal Electoral. Desgraciadamente, ese es un ente político, que debería ser un ente independiente, no confabulado, ni que sea parte de un partido político. Y vemos que ahí quienes deciden son los partidos políticos y tienen líneas. Entonces, eso ha generado esta crisis y este caos. Es asombroso cómo en primera instancia Salvador Narrala va ganando en las proyecciones y luego se ve el sistema, se va la luz y se cae todo y cambian los números y eso pues deja muchas dudas y mal sabor de boca en el pueblo hondureño. En el 2009 fuimos expulsados de la OEA, quedamos aislados del mundo después de esa crisis, después del golpe de Estado. Y hoy pues no todos los países del mundo han reconocido a Juan Orlando como el presidente, ¿verdad? Pero las potencias ya. Bueno, eso es importante, pero todavía faltan muchos países importantes y eso hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días. Está hablando de un diálogo que hemos dicho, ojalá que sea un diálogo franco y sincero, que la oposición pueda participar con sus posiciones, que es importante, Óigame, ¿usted pensando cree en el que país. MES ya negoció la constituyente ahí con el presidente? No creo que todavía se llegue a un acuerdo de la constituyente, porque para el Partido Nacional es un tema muy reacio para ellos, no están muy convencidos de una constituyente, pero creemos que es importante porque hay que refundar al país. Hay que hacer muchos cambios y transformaciones sociales en beneficio del pueblo hondureño y en beneficio del país. Entonces habría que ver todo ese tema y lograr un nuevo pacto social que nos integre a todos los sectores, que todos los hondureños tengamos la potestad y la oportunidad de decidir en esos temas de interés nacional. ¿Ustedes están participando en el diálogo convocado por el gobierno? Hasta este momento, como CUT, no hemos participado. Esperamos que se nos convoque y definir una posición en torno a las 3 centrales obreras. Pero y si van analizar. a participar. Vamos a analizarlo eso depende del consenso que podamos tener, porque somos 3 centrales obreras. La CUT también es reacia en ese sentido, pero vamos a ver qué pasa. Si existe la opción, bueno, podemos participar con posicionamientos claros en beneficio del país y en beneficio del pueblo hondureño y básicamente en beneficio de los trabajadores, que al final de cuentas son los que pagan las malas administraciones. Hemos visto cómo se despiden trabajadores. De esta crisis muchos trabajadores perdieron su empleo. ¿Cuántos trabajadores han perdido empleo? Hay un promedio de unos 5.000 trabajadores que perdieron su empleo, muchas empresas pequeñas empresas que han cerrado. Y aparte de eso, en el mes de noviembre y diciembre siempre se generaban más o menos unos 30.000 empleos temporales para los jóvenes en el comercio. Y esta vez no se dio, entonces también los jóvenes perdieron esa oportunidad, muchos jóvenes que trabajan este par de meses, recogen un dinerito para seguir estudiando, ¿verdad? Porque muchos vienen del campo hacia la ciudad a estudiar y a buscar una oportunidad, entonces eso no se dio. Entonces también el tema de empleo es importante porque se ve reflejado en la realidad que vivimos en este momento, que hay más o menos 1.600.000 hondureños que no tienen una oportunidad de empleo. Que andan, 1.600.000. Esa es una cantidad enorme en un país como el nuestro de 8 millones de hondureños. Y luego tenemos una condición de vida precaria, una canasta básica que no está al alcance del pueblo hondureño. Y todo eso. ¿Cuál es la canasta básica? Porque el gobierno tiene una cifra, pero ¿cuál es la cifra que manejan ustedes? Los estudios que hemos hecho nos reflejan que tenemos una canasta básica que anda alrededor de 15.000 lempiras, versus un salario mínimo que la media anda en 7.000 lempiras. Eso quiere decir que al trabajador les han faltado 8.000 lempiras para cubrir el costo real de una canasta básica. Pero también está la vivienda, la salud, los servicios públicos que día a día nos joroban, aumentando el costo de la energía eléctrica, el tema del SANA, ENE y todos los servicios que día a día se van encareciendo. Y los salarios se mantienen estáticos y los reajustes son muy mínimos, porcentajes de 3%, ¿verdad? En relación al costo de canasta básica no hay un equilibrio en ese sentido. Entonces el trabajador siempre está en desventaja en ese sentido
porque no tiene la capacidad de adquirir ni los bienes ni los servicios, ni poder resolver las necesidades básicas elementales, tanto personales como familiares. O sea que usted cree que el aumento que se otorgó al salario mínimo últimamente no es justo para los trabajadores. No es justo, pero al final de cuentas se parte de datos que maneja el Banco Central porque es el que define los porcentajes de inflación que se den en el año. Y esos son los datos que tenemos que nos sirven como parámetros. Por ejemplo, ahorita estamos esperando que el Banco Central defina cuál va a ser el porcentaje de inflación este año, porque si la inflación supera el 4%, hay que hacer un reajuste a esas escalas que se quedaron en 3.90. Digamos, si aparentemente la inflación va a proyectarse en un 4.3%, entonces hay que hacer ese reajuste del 0.4%. Sí, para que los que le suban solo 3.5. Claro. Entonces, ese 3.5 tiene que reajustarse a la inflación de que se refleje este fin de año, ¿no? Entonces, el 3.90 no es absoluto, porque estamos esperando que se oficialice cuál va a ser la inflación interanual que está reflejando el Banco Central, que esos son los datos que nos sirven a nosotros como parámetro, y hay una cláusula ahí que quedó claro que si la inflación superaba el 3.90, había que hacer un reajuste en ese sentido, a esas escalas específicamente, para que el trabajador tenga claridad, ¿verdad? Que todavía hay que esperar eso y que el empresario también tenga conciencia de que tiene que pagarle lo que le corresponde al trabajador, porque también tenemos ese gran tema. Hace unos 3 años atrás que empezábamos a hacer estas negociaciones, el INE nos reflejaba un índice de 67% de incumplimiento de salario mínimo. Entonces, ayer decían los empresarios que no podían pagar. El COEP lo dijo. Ese es el problema. ¿Y quién paga las consecuencias? Es el trabajador. El bien más preciado que tiene una empresa son sus recursos humanos. Hay que incentivarlo. El que produce los bienes es el trabajador. El que produce los servicios es el trabajador. El que genera riqueza es el trabajador, porque a través de los bienes que produce, eso genera riqueza que va a manos privadas y el trabajador vive y muere en la miseria. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos digan que por la crisis política no van a poder pagar el salario mínimo? Es ahí que le hacemos el llamado al Ministerio de Trabajo, al Ministro de Trabajo, para que apliquen la ley, porque no se puede seguir soportando. No, eso no es nuevo. Que digan ahorita que no pueden pagar, si hace muchos años que no están pagando muchos empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios. ¿Manejan alguna estadística de cuántas son las empresas que no están pagando? Estamos hablando de que anda alrededor de un 40% de empresas que no están pagando. Es muy alto en nuestro país. Entonces quiere decir que hay un 40% de trabajadores que no están recibiendo lo que establece ya la ley de salario mínimo, que es ley. Entonces ahora lo que queda al Ministerio de Trabajo es aplicar la ley de inspección laboral. Antes el empresario prefería no reconocer los derechos de los trabajadores y pagar una multa de 200 lempiras y 5.000 lempiras. Hoy no. Con la nueva ley tiene que pagar multas que van arriba de 200.000 lempiras y aparte de eso resarcirle el daño al trabajador. Si ha dejado pagarle el salario mínimo un año, tiene que reajustarle y pagarle todo el tiempo que no le ha pagado. Si no le ha pagado sus vacaciones, sus prestaciones, su 13º, 14º mes, tiene que pagarle y aparte de eso se le aplica una multa. Entonces ya cambiaron las reglas del juego porque existe una nueva ley. Una ley que fue producto de la concertación y la negociación también que se dio con las centrales obreras. Y hoy tenemos esa ley que el problema es la aplicabilidad y es la responsabilidad que tiene que asumir el Ministerio de Trabajo de aplicar la ley y obligar que los empresarios paguen, porque ¿cómo es posible que por la crisis que estamos viviendo en este momento dicen que no pueden pagar? Pero eso no es culpa del trabajador. Óigame, y yo como empleado, digamos, ¿dónde puedo venir y denunciar este atropello que estoy recibiendo, digamos? Hay una página en la Secretaría de Trabajo, que es www.trabajo.gov. Le da link ahí y ahí puede hacer la denuncia hasta de forma anónima. Óigame, pero si el gobierno mismo no está cumpliendo con su trabajo, ¿dónde más puedo denunciar? Pues se puede recurrir a las centrales obreras. Básicamente la CUT tenemos un equipo jurídico ahí donde trabajamos y apoyamos al trabajador, le damos asistencia legal y le orientamos qué es lo que puede hacer. Y si hay que presentar alguna demanda, hay que presentarla. Pero es la responsabilidad del Ministerio de Trabajo de tutelar los derechos de los trabajadores y por eso existe la Inspectoría de Trabajo, donde se hacen las denuncias y ahora se hacen de forma anónima y con la nueva ley tienen que actuar de forma diligente y oportuna para apersonarse a las empresas y corroborar en situ que no están cumpliendo con la ley, aplicarles la ley, obligarlos a que le cumplan con los derechos a los trabajadores. Entonces existe esa página donde la gente puede entrar y puede hacer también las denuncias anónimas, porque si el trabajador hace la denuncia personal con su nombre y apellido, inmediatamente se da cuenta la empresa y despiden a este trabajador. Sí, y ese es un problema que hemos vivido por años. Entonces se puede hacer también de forma anónima para que no
se sigan violentando los derechos de los trabajadores. Don José Luis, esto del empleo por hora, ¿ha sido beneficioso o no para los empleados? Ahí los grandes perdedores fuimos los trabajadores, y vamos a hablar del tema de las comidas rápidas. Estos despidieron a sus trabajadores, no les pagaron prestaciones, los recontrataron por 4 horas, los hacen trabajar 6 horas, les pagan 4 y los obligan a trabajar 6 horas. Si quiere y si no, váyase, porque ahí está un ejército de desempleados afuera esperando que usted salga para entrar. Entonces, también el desempleo se ha vuelto un negocio rentable para los empresarios porque aprovechan las circunstancias y el trabajador por necesidad dice, mejor me quedo trabajando 6 horas y me pagan medio salario, que no es justo. Yo creo que es cuestión de conciencia, es cuestión de responsabilidad. Todas las empresas son rentables, porque si no fueran rentables ya las hubieran cerrado. Don José Luis, Generan rentabilidad. Entonces es necesario y justo que al trabajador también le reconozcan el esfuerzo que hacen las empresas. pero vea usted, en países desarrollados como Estados Unidos existen muchos empleos por hora y... Es la gran diferencia, porque cuando se habló del empleo por hora, decían que para darle oportunidad a los jóvenes iban a tener 2 empleos. Si hay hogares donde no existe ningún miembro de familia que tenga un empleo, porque no hay empleo. Estamos hablando de 1.600.000 hondureños que no tienen empleo. En Honduras, el sector que más crece es el informal. El sector formal tiende a decrecer. Y ahorita mismo ponemos como ejemplo en la Serna, están despidiendo trabajadores. A partir del 29 de diciembre empezaron a despedir trabajadores en el sector público. Entonces, ¿la gente qué hace? Se va al sector informal de la economía. Por eso vemos tanta gente en las calles, en las ciudades, en los pueblos, en las carreteras, vendiendo cualquier cantidad de productos, hasta niños, que es prohibido, porque Honduras es signatario de convenios internacionales donde se tiene que erradicar el trabajo infantil, pero también se da porque la necesidad de la gente. Entonces, vemos de que no existen las condiciones necesarias y adecuadas para que se genere inversión en el país. Hay que ver el tema de la inseguridad ciudadana, la inseguridad jurídica, la inseguridad ahora la inseguridad política, la tramitología, el alto costo de los servicios públicos, no son incentivos para que empresarios tanto nacionales como extranjeros puedan venir a invertir en el país. Hay que generar esas condiciones necesarias para incentivar a los extranjeros y a los hondureños a invertir más en el país y así poder generar más empleo y darle oportunidad a más gente en el país. Pero el tema del empleo por hora no ha sido la panacea como lo planteaban. Aquí los grandes ganadores han sido los empresarios, el gran perdedor es el trabajador porque ni siquiera adquiere derechos y pasa el tiempo y ese trabajador al final de cuentas lo despiden y no tiene ningún derecho. Bueno, no tiene no ninguna sé si a ustedes posibilidad. les ha pasado, pero hay casos y hay gente que comenta que han sido empleados permanentes, les dan sus prestaciones y los vuelven a contratar. Por medio tiempo. Por medio Es lo que tiempo. planteamos. En las comidas rápidas, la mayor parte de ellos despidieron a los trabajadores y muchas no les pagaron sus prestaciones. Y los recontrataron y la gente tiene necesidad y dice, para quedarme en la calle mejor me quedo trabajando por medio tiempo. Muchas empresas obligan a los trabajadores que laboren 6 horas y no las 4 que dice la ley. Por la necesidad que tiene el trabajador, dice, me quedo aquí. Entonces también se abusa. El trabajador debe de recurrir al Ministerio de Trabajo y es básicamente a la inspectoría o entrar a esa página y hacer la denuncia anónima para que no le sigan vulnerando sus derechos, porque el trabajador también tiene derechos y hay que respetarlos en ese sentido. Entonces el tema del empleo por hora no fue la gran panacea, ¿verdad? Para los jóvenes, como decían ellos. Aquí el joven no consigue un empleo porque no tiene experiencia. El que tiene 35 años tiene experiencia, ya es muy viejo, entonces no le dan empleo y entonces... Ahora les piden de 25 con experiencia. Con experiencia, entonces el joven no tiene empleo porque no tiene experiencia. El que tiene experiencia lo despiden porque ya cumplió 25 o 35 años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se le va la oportunidad a la gente para que pueda subsistir en nuestro país? En otros países es diferente porque si hay generación de empleo, hay cantidad de empresas y la gente tiene, y vemos los hondureños que están en muchos países como Estados Unidos y en España, que tienen 2 empleos, hasta 3 empleos y tienen la capacidad. Pero aquí no hay. El que tiene medio empleo le da gracias a Dios por tener por lo menos un medio ingreso para subsistir, para comprar lo básico, lo más elemental, lo más sagrado que es la comida. Óigame, don José Luis, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esta ley de empleo por hora? ¿Qué van a decir los sindicalistas? ¿Que siga o que no siga? ¿O qué va a pasar con esta ley? Para nosotros, si lo presentamos ante la OIT, una queja contra el gobierno de Honduras, porque vemos que esa ley no es alternativa ni es una ley que responde a los intereses del trabajador y este trabajador no adquiere ningún tipo de derechos. Por lo menos este trabajador no puede organizarse, no tiene derecho a un contrato colectivo, no adquiere antigüedad, no puede jubilarse, no tiene los derechos sociales que la ley y que la Constitución de la República establece y que los convenios fundamentales de la OIT también nos dicen que hay que respetar todo eso. Entonces, para nosotros que se debería revisar eso en el Congreso.
ver cuáles han sido los aspectos positivos, si es que los ha tenido, que para nosotros no tiene ningún aspecto positivo, es más lo negativo que se ha dado en contra del trabajador, que no adquiere derechos, que no recibe un salario completo, que se le vulneran sus derechos, y eso pues no puede seguirse dando en el país. Habría que revisar esas leyes, porque esas leyes a quien beneficia es más al empresario. Se dice que para incentivar la inversión, pero no es cierto, no se invierte, se explota al trabajador más bien. ¿Cómo puede crear el Estado esas oportunidades necesarias para los trabajadores? Bueno, se requiere, yo recalco, tener las condiciones adecuadas, garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, el tema de la tramitología había que revisarlo, el tema del costo de los servicios públicos, todos los temas habría que verlos para generar esas condiciones adecuadas y que puedan ser incentivos para que empresarios tanto nacionales como extranjeros puedan seguir invirtiendo. Muchos empresarios hondureños han ido a invertir a Nicaragua. Desde ahí nomás un país vecino que antes estaba abajo de nosotros y hoy nos ha superado en muchas cosas. Hay más inversión, llega más gente a Nicaragua a invertir que a Honduras. Entonces habría que ver todo eso, el por qué es lo que está pasando. Y ese tema de la extorsión, que la gente tiene que estar pagando los impuestos, que tenemos una economía extractiva. El gobierno pide, saca y saca, pero no devuelve absolutamente nada. Y aparte de eso, la extorsión que se da por parte de bandas delincuenciales en el país, también eso tiene asfixiado a los microempresarios, a los medianos empresarios, y muchas empresas han cerrado por esas condiciones, pero que no tienen la capacidad. Pero supuestamente ha bajado la extorsión. Bueno, eso es lo que se cree, pero se capturan 2 y aparecen 4. Y es por lo mismo, porque ¿qué pasa con el tema de la inseguridad y con la violencia en el país? Atacamos los efectos y no las causas. Ataquemos las causas para que los efectos no se sigan dando en el país. Entonces lo que tenemos en este momento son efectos por causas estructurales que son históricas, que la gente no tiene la oportunidad de ir a un hospital público, no tiene la oportunidad de llegar a una escuela pública, no tiene la oportunidad de un empleo, la gente tiene que subsistir. Entonces, habría que ver las causas. Por eso se requiere en Honduras que exista un ministro de Seguridad que conozca, que tenga el ámbito de qué es lo que pasa en el contexto político, social, económico y también en el tema social. Porque habría que ver por qué se genera tanta violencia en el país, por qué tanta extorsión. Y es porque seguimos atacando efectos y no causas. Entonces a ustedes todavía les sigue llegando grandes reportes de extorsión a las centrales obreras. Sabemos que hay bastante y que muchas empresas han cerrado. Y uno ve como ejemplo en los barrios, en las colonias, como una pulpería de hoy para mañana cierra porque no tiene la capacidad de estar pagando un impuesto de guerra, porque lo poquito que percibía era para subsistir, porque esa es una economía de subsistencia, es una microempresa de subsistencia, y si empiezan a extorsionarlo 1 o 2 grupos, esa empresita va a cerrar. Y muchas empresitas han cerrado por eso, porque no tienen la capacidad económica para seguir pagando la extorsión en nuestro país. Ese es un tema que también hay que verlo y que también le debe preocupar al gobierno, porque eso ahuyenta también la inversión. Don José Luis, háblenos un poco. Usted estuvo en el RAP. ¿Qué fue lo que pasó con la junta directiva del RAP? ¿Fue que lo sacaron? ¿Qué fue lo que pasó con usted y el RAP? Bueno, desgraciadamente se dan cosas en el país. Ahí fui sustituido por un señor que fue miembro de la junta directiva del Seguro Social, que debería estar enjuiciado más bien. Yo hice una labor en el RAP para beneficiar a los trabajadores. Inclusive estoy esperando, y aquí voy a hacer un reclamo público. Se tomó una decisión hace un par de años atrás que se iban a hacer préstamos a los trabajadores sin necesidad de que las empresas tuvieran convenios. Y hasta estas alturas el RAP no ha podido despegar en ese sentido. El gran negocio del RAP está en los préstamos. Se le ayuda al trabajador y el RAP también percibe más recursos. Y esos recursos son de los trabajadores, porque yo digo, es mejor que el dinero esté en manos de los trabajadores y no en los bancos, porque el banco lo presta al 20%, el RAP lo presta al 10%. Y aparte de eso, genera intereses y genera excedentes, y esos van a la cuenta del trabajador. Entonces he visto que el RAP ha caído en un bache, ya ni siquiera hasta el perfil del RAP se ha bajado. Ahora hay más personal y hay una cantidad de gerentes, y antes solo habían un gerente que era Enrique López y Reinaldo Aguirre, y ahora hay gerentes de todo y para todo. Entonces se ha vuelto más bien burocrático. Habría que revisar también qué es lo que está pasando en el RAP, porque el trabajador requiere respuestas. Se ha hablado mucho de que el RAP es la alternativa para los trabajadores, pero hemos visto que más bien se ha ido burocratizando en este momento y no están resolviendo los problemas económicos del trabajador. Eso es lo que ha pasado en el RAP. Es una institución que es sólidamente económica, tiene ya más de 19.000 millones de lempiras en activos,
Y aparte de eso, pues históricamente ha sido bien administrada, que eso es lo importante, porque siempre se genera esas dudas en las empresas cuando se está manejando dinero de los trabajadores. ¿Por qué ese dinero de los trabajadores? Con la nueva ley que fue una idea, creo que de Juan Orlando, la ley que se emitió hace unos 3 años atrás, el gran perdedor fue el trabajador. Porque antes el trabajador aportaba 1.5% a una cuenta individual y el empresario aportaba el otro 0.15%, hacía un 3%. Eso iba a una cuenta. Ahora no, esos fondos van al Seguro Social. El trabajador está pagando la mala administración también del Seguro Social y el latrocinio, porque el RAP recibía más o menos 1.440 millones de lempiras. Casi 800 millones de lempiras de esos se fueron al Seguro Social. Ahora quien los percibe es el Seguro Social. Y el trabajador ya dejó de acumular esa cantidad de dinero. Ya no aporta al RAP, porque si aporta al RAP no aporta al Seguro Social, no tiene la capacidad. Porque el rango de trabajadores que aportan al Seguro Social es de 8.882.30. Y de ese rango para arriba aportan ahora 1.5% a la administradora de fondos de pensiones, porque también el RAP constituyó una administradora de fondos de pensiones para dar la oportunidad a los trabajadores de tener la posibilidad de jubilarse cuando ya dejen de laborar. Y el RAP está administrando también la reserva laboral. Ya no da tiempo para más, don José Luis. Muchísimas gracias. Un placerazo, un gusto. Muchísimas gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros.